Eso, todos esos aspectos pues tienen que ver con esta medición que ustedes realizan. Ahora, en el caso de Sonora, ¿cómo andamos? ¿Qué cifras hay para nuestro estado en ese tema, Carlos? Mira, Sonora tiene buenas noticias. Ujú. Comparando este año con el año anterior que publicamos, es decir, los datos de 2018 contra los datos de 2017, vemos mejoras significativas, lo cual hizo que Sonora mejorara 6 posiciones con respecto al año anterior. Hoy se encuentra en la posición 12 con Ujú. respecto al año anterior. El año pasado estaba en la posición 18. Ujú. Ok, entonces ha ido mejorando. ¿A qué cree que se debe esto? Y bueno, a lo mejor la gente no lo percibe, ¿no? También la gente puede decir, ¿cómo es que yo veo en las noticias o veo también que ocurren o que le roban al vecino o esto, pero ¿cómo lo miden ustedes? Mira, queremos ser muy cuidadosos Ujú. con con las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Ujú. Nosotros no hacemos un diagnóstico para cada estado. Ujú. Eh, yo no vivo en Sinaloa, perdón, yo no vivo en Sonora, no puedo decir cómo es la situación ahí o la percepción sobre la seguridad. Lo que analizamos son los datos oficiales, los datos que se generan desde las autoridades, y que estos datos a veces empeoran y a veces mejoran, ¿no? Ahora, dicho eso, analizando los datos específicos y los números específicos para Sonora, hemos visto que, de acuerdo a las cifras, las tasas de delitos con violencia se redujeron a la mitad. Ujú. Los crímenes relacionados con la delincuencia organizada, sobre todo el secuestro y la trata, disminuyeron significativamente. En conjunto bajaron un 71%. Sonora tiene en 2018 la tasa más baja de secuestros en el país. Ujú. No sabemos cómo lo percibe la gente, obviamente, Ujú. y eso también es muy importante. No estamos diciendo tampoco que se acabó la violencia en Sonora. Lo que estamos diciendo es que hay algunas mejoras en las cifras, y esto puede deberse, de acuerdo a la información que tenemos, puede deberse a la actuación de, por ejemplo, la unidad especializada en el combate a secuestro, que se instaló en Ujú. años anteriores. Puede deberse a las estrategias implementadas, Ujú. por ejemplo, desde el Instituto Sonorense de las Mujeres en cuanto a tema de trata y prevención de trata, o algunos de los protocolos que están buscando blindar a los Ujú. jóvenes o acompañar a los jóvenes para prevenir violencia desde los programas estatales. Ujú. Ok, Carlos, ¿en cuántas entidades, además de Sonora, hubo mejoras en los índices de paz? Mira, es una buena pregunta porque a veces tantos datos negativos, tantas Ujú. malas noticias nos hacen pensar que no hay solución a estos problemas. Sin embargo, encontramos que en 2018 la mejora más clara fue la de Baja California Sur, Ujú. que en 2017 la calificamos como la entidad más violenta del país por su Ujú. tasa de homicidios tan alta, y en tan solo un año los homicidios en Baja California Sur se redujeron un 76%. Ujú. Es muy claro que hubo una caída en los homicidios. También otro estado que mejoró es Sinaloa. Ujú. Sinaloa disminuyó su tasa de homicidios en un 35%, también bajó los delitos con violencia. Ahí lo que vimos fue un claro liderazgo del sector social, de la sociedad civil, del empresariado, que se sentaron junto con las autoridades locales a trabajar juntos, a diseñar estrategias, a fortalecer a sus policías, a dignificar la labor del policía, Ujú. y está dando resultados. Aún no sabemos si van a ser permanentes o no, pero estamos pues Ujú. celebrando cuando los datos mejoran, así como también criticamos cuando las cifras empeoran, ¿no? Ujú. Entonces, de acuerdo a la medición pues que ustedes tienen, hubo mejoras en Baja California Sur, en Sinaloa y aquí en Sonora, por lo menos en estos tres estados. Sí, de hecho, Ujú. medimos los estados más pacíficos, los menos pacíficos, y también medimos quienes mejoran más o empeoran más. Ujú. Y en el caso de las mejoras a nivel nacional, estos tres estados, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, presentan el mejor o el mayor, la mayor mejora de sus indicadores. Muy bien, y bueno, son estos tres estados, perdón, lo cual suponemos pues no es suficiente porque genera mucho gasto de todas maneras la violencia, es decir, ahí vemos que hay esfuerzos pues para mejorar esto, pero sin embargo no son suficientes, la violencia sigue costando bastante, Carlos.
Por supuesto, y tan solo que hubiera un homicidio, que hubiera un delito en el Estado, ya es una tragedia. Entonces, esto no es una alabanza a las autoridades, es simplemente reconocer que hay algunos avances en los datos y seguir trabajando, revisar qué es lo que ha dado buenos resultados. Nosotros sugerimos que esto puede ser, aunque no estamos diciendo que sin lugar a dudas eso es, pero que revisen las estrategias, lo que haya funcionado, que lo sigan haciendo, y que se reconozcan también los errores y decir, esto no ha funcionado, cambiémoslo. Pero lo que quiero resaltar es que cuando hemos visto que mejoran los niveles de paz en una región, es porque actores diversos, sobre todo gobiernos locales, empresarios locales y organizaciones de sociedad civil, se reúnen a trabajar juntos, se ponen de acuerdo y empiezan a diseñar estrategias para sus contextos muy locales y pues se echan para adelante. Carlos, ¿cuáles serían los estados del país, las entidades más violentas, las más pacíficas y en dónde está situado Sonora? Bueno, las entidades más pacíficas encabeza la lista Yucatán. Por tercer año consecutivo ha estado permanentemente como el estado más pacífico. Le siguen Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Quiero aclarar que en esta clasificación medimos 5 indicadores: homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, algunos crímenes que se relacionan con delincuencia organizada, como extorsión, secuestro, tratas, narcomenudeo, y un quinto indicador que llamamos cárcel sin sentencia, que tiene que ver con el uso de la figura de prisión preventiva, es decir, las personas que están en cárcel sin que aún sepamos si son inocentes o culpables. Muy bien. Las En el entidades fondo más de la violentas. tabla, perdón. Te preguntaba las entidades más violentas. Sí, las entidades más violentas o menos pacíficas está en el fondo de la tabla, en último lugar, por primera vez en los 6 años que llevamos publicando este informe, está Baja California, tuvo un gran incremento de homicidios. En la penúltima posición está Guerrero, antes está Colima con la tasa más alta de homicidios en todo el país. Antes está Quintana Roo, Chihuahua en lugar 28. También Quintana Roo es la primera vez que aparece en el ranking como uno de los 5 estados más violentos. Sobre todo en el caso de Quintana Roo tiene que ver con un incremento de homicidios, un incremento de delitos con armas de fuego y un alza en la presencia de crimen organizado, sobre todo en el indicador de extorsión. Muy bien. ¿Sonora en qué posición está? Sonora está en la posición número 12 de los 32 estados. En la posición número 12. ¿Cuáles serían de los indicadores, de los 5 indicadores que nos acabas de comentar, cuáles serían los que en Sonora se deberían de reforzar más? Mira, no es que esté muy mal, pero si tuviéramos que decir dónde tenemos que poner atención, hay que cuidar la tasa de homicidios y también el uso de esta figura de prisión preventiva, es decir, de cárcel sin sentencia. Sonora tiene la tercera tasa a nivel nacional más alta de personas que están privadas de la libertad en el cárcel sin que hayan recibido una sentencia condenatoria. Este indicador para el país y para la mayoría de los estados ha evolucionado positivamente, pero en el caso de Sonora la tasa de personas en cárcel sin una sentencia es alta, la tercera más alta del país. ¿Qué puede generar esto? Es decir, que estén personas ahí en la cárcel sin una sentencia, pues, condenatoria. Pues mira, en un ejercicio de empatía, imagínate, ¿no? Hay personas que pasan 2, 3, hasta 5, 7 años en la cárcel sin saber siquiera si son culpables o no, y en algún punto les dicen, bueno, ya se resolvió el caso, ya investigamos, usted era inocente, fue un error o fue una confusión, pero ya una vida está arruinada después de eso. Y sobre todo este indicador mide la eficiencia de nuestro sistema de justicia y qué tan expedito y qué tan eficiente es. Y tenemos un problema en México, evidentemente, con los niveles de homicidios y de crimen que tenemos. No nos damos abasto como sistema. Así es. Faltan capacidades, falta mucha confianza en las autoridades. Las tasas de impunidad a nivel nacional están por arriba del 97%. Esto es escandaloso en cualquier contexto. A nivel mundial casi ningún país tiene estas tasas de impunidad. Entonces Sonora en este rubro está en tercer sitio, menciona, ¿no?
Tiene digamos que está en el tercer peor lugar del país. En el tiene tercer la peor tercera lugar. peor tasa. Habría que mejorar eso entonces, desde su Por punto supuesto, sí. Claro, muy bien. Bueno, entonces preguntarle también, mencionábamos las agresiones a los políticos. Es bien importante esta pregunta porque el año pasado vivimos una jornada electoral a nivel nacional. ¿Qué datos arrojó